Bien, buenas tardes. La idea es compartir con ustedes un poco de las experiencias de las patologías quirúrgicas neonatales y específicamente orientarla hacia el diagnóstico por parte del médico general, la forma en que se deben remitir adecuadamente, el manejo inicial y, por supuesto, todo el enfoque diagnóstico y terapéutico. Definitivamente, las patologías quirúrgicas neonatales hacen parte de un porcentaje importante de enfermedades y entidades nosológicas a las cuales nos tenemos que ver enfrentados los cirujanos pediátricos y también los neonatólogos. Un número de estos nacen en hospitales de primer y de segundo nivel, algunos incluso fuera del ambiente hospitalario, presentan patologías que no tuvieron diagnóstico prenatal y para las cuales no nos encontrábamos preparados. Aproximadamente el 7% de todos los recién nacidos tienen algún tipo de malformación y de estos un 3% pueden ser malformaciones mayores que pongan en riesgo la vida y la salud del recién nacido. El 30% de las muertes perinatales son secundarias a alguna alteración, ya sea una cromosomopatía, una monosomía, una trisomía, una cardiopatía, una alteración del sistema nervioso central, algunas por obstrucción del tracto gastrointestinal o respiratorio. Estas no solamente van a tener un impacto en la época neonatal, sino incluso durante las admisiones hospitalarias del primer año de vida y durante toda la niñez. Son niños que van a consultar en múltiples ocasiones a los servicios de urgencia y muchas veces nosotros como médicos generales estamos en esos servicios de urgencia y por no estar familiarizados con estas patologías, simplemente entramos en pánico y no sabemos darle un adecuado manejo. Solamente en el Hospital San Vicente de Paúl, cada año nacen aproximadamente o se atienden en la unidad de cuidados intensivos neonatales 1.000 recién nacidos. De estos, un 10% tienen una malformación congénita mayor, terminan siendo quirúrgicos y llevados a cirugía, corregidos y tenemos que seguirlos. Hasta hace 50, 60 años, la gran mayoría de estas malformaciones eran incompatibles con la vida. Un niño que no tenía continuidad del tracto gastrointestinal, geniturinario, respiratorio, simplemente fallecía. Un paciente con una cardiopatía compleja no podía ser corregida y lógicamente la mortalidad era muy alta. Con el advenimiento de las unidades de cuidados intensivos neonatales, la respiración de alta frecuencia, los ventiladores de alta frecuencia, el ECMO, la cirugía pediátrica, los quirófanos, la nutrición parenteral total, se ha logrado disminuir de una forma importante esta mortalidad y se logra grandes avances también en la parte de la atención de estos pacientes, además de todo el tema de investigación embriológica y, lógicamente, en ciencias básicas para llegar incluso a prevenirlas. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Un diagnóstico preconcepcional adecuado, un paciente que tiene un tamizaje obstétrico en la semana 12 del embarazo que nos haga sospechar una cardiopatía, una alteración genética mayor, ¿verdad? Va a garantizar el alto riesgo con el cual va a ser tratado el feto durante todo el embarazo, si este es compatible o no es compatible con la vida, y en caso que lo sea, garantizar que nazca en un hospital de tercer o cuarto nivel de alta complejidad, con una cama en unidad de cuidados intensivos neonatales, y lógicamente atendido por el equipo médico que pueda dar soporte a esa patología. También es cierto que el diagnóstico prenatal y la ecografía preconcepcional nos pueden también prender signos de alarma. El signo de alarma que más frecuentemente vemos en las obstrucciones gastrointestinales es el oligoamnios o también el polidramnios, que nos haría sospechar, ¿verdad? También el pliegue nucal, si vemos alteraciones en el número de dedos, si hay defectos de la pared abdominal, si las fases y la morfología del feto tiene alguna alteración, los riñoncitos,
Todo esto debe hacer pensar al clínico en que probablemente nos vamos a encontrar ante una alteración. Ahora, algo que también cambia el pronóstico de estos recién nacidos, además del diagnóstico prenatal, es el manejo inicial que se haga en el lugar donde nace, ¿verdad? Yo puedo ser un buen cirujano pediátrico y estar en una muy buena unidad neonatal, pero si el médico general nos remite de forma inadecuada el recién nacido, probablemente este va a morir. Recordemos que los recién nacidos tienen mayor riesgo de hipoglicemia, no tienen glucógeno, el tejido hepático no lo va a hacer de forma adecuada, tienen más riesgo de sangrado, de hipotermia por mayor superficie corporal, menos grasa, inmadurez del centro hipotalámico, pierde más líquidos, más electrolitos, y si a eso le suma que tiene una obstrucción del tracto gastrointestinal, el vómito lo va a llevar a una deshidratación rápida, a la hipoglicemia, a la acidosis metabólica, al desequilibrio hidroelectrolítico, a la hipotermia, y nos van a llegar niños acidóticos en muy malas condiciones generales, probablemente incompatibles con la vida. Por eso es tan importante cuando ustedes lo reciben a estos pacientes, estar seguros que la vía aérea es permeable, que es capaz de respirar solo, que en el caso de estar vomitando, descomprimir el tracto gastrointestinal con una sonda orogástrica. Recuerden que no es por la nariz, sino por la boca, porque la respiración es nasal. Colocarle líquidos endovenosos el primer día de nacido a 50 cc por kilo, ya en el segundo y tercer día los requerimientos son mayores. Colocarle un flujo metabólico adecuado de 4 a 6 miligramos kilo minuto para que no nos haga hipoglicemia, bien cubierto para evitar la hipotermia y remitirlo de una forma adecuada. En el caso que la vía aérea no sea permeable, asegurarla, accesos venosos, y si existe o no existe la indicación de antibióticos, iniciarlo. Es importante que como médicos conozcamos la fisiopatología de cada una de esas enfermedades. Y ojo, que el lugar al que lo remitamos sí cuente con anestesia, con cirugía pediátrica y con neonatos, porque si lo remito a un centro donde no esté, solo por desencartarme del bebé, probablemente no va a sobrevivir. Entonces, signos de alarma, vean, es curioso porque eso se lo repetimos desde sexto, séptimo semestre, cuando rotan por internado. Todo bebé, una vez nace, debemos corroborar que la vía aérea es permeable, que no tiene estridor, que no tiene secreciones, que expande los pulmones, que es capaz de tragar adecuadamente, que no vomita, que le puede pasar y se puede aspirar el contenido gástrico con una sonda. Revisar el anito, que el ano esté permeable, que tenga deposiciones, expulsión de meconio y orine. Es algo muy sencillo, que orine, que expulse meconio, que respire y que coma. Pero muchas veces nos llegan pacientes 2 o 3 días postnatales que se atendió en un primer y segundo nivel, nadie se dio cuenta que el niño no tenía anito, distendido, vomitando con un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces es algo muy elemental, pero que debemos recordar. Muy poquitas veces lo hacemos. Debemos siempre revisar la madurez del bebé, la edad gestacional, hacer una inspección adecuada de la placenta que nos ayude pues a descartar otro tipo de malformaciones. A veces solo nos quedamos con que el niño no tiene anito y se nos olvida revisarle el tracto gastrointestinal, auscultarlo, que no tenga una cardiopatía. A veces nace un niño con un onfalocele y con una gastrosquisis y se nos olvida que tiene otros sistemas que debemos también revisar. Entonces, ¿cuáles son las urgencias neonatales más importantes? Obstrucción de la vía aérea, obstrucción del tracto digestivo, del árbol geniturinario y defectos de la pared abdominal. En aras del tiempo y para tratar de centrarnos un poquito en una de estas patologías, esta presentación va mucho más enfocada a obstrucciones del tracto digestivo. Normalmente las del árbol geniturinario y las de la pared abdominal se encasillan en otro capítulo en el cual podemos hablar más adelante. Entonces, la pedagogía de esta presentación, la idea es que sea dinámica. Yo les voy a contar casos clínicos. El que se sienta animado a decir qué diagnóstico tiene puede levantar la mano, decirlo, nos explica rápidamente la fisiopatología y la biología molecular, no mentira, y, ¿verdad? Y de qué forma se diagnostica. Entonces, el primer paciente que tenemos es un niño de sexo masculino que nació en Amalfi, presenta cialorrea, no tolera la vía oral y disnea súbita. Lo más interesante de
de estos casos es que la clínica nos dan toda la información que necesitamos saber y unos rayos X simples de tórax y abdomen nos dan el diagnóstico, o sea, que algo de lo que disponemos todos en un primer y segundo nivel. Como dato importante, este niño tenía una ecografía gestacional que informó polidramnios y el paciente al examen físico presenta cialorrea, distensión abdominal severa y dificultad respiratoria. ¿Alguien se anima con el diagnóstico? Está muy fácil. Un bebé con antecedente prenatal, ella quiere decir, muy bien. Un niño con un diagnóstico prenatal de polidramnio nos hace sospechar que tiene una atresia de esófago. Claro, mira qué importante. Lo que la doctora está diciendo es, el bebé no puede comer, tiene polidramnio, seguramente no tragaba líquido amniótico durante la vida fetal. Recuerden que el líquido amniótico es orina del feto y en la circulación, orina líquido amniótico de eglución, no lo podía eliminar. Normalmente el polidramnio lleva parto prematuro, son niños prematuros, a veces de bajo peso, y como es cialorrea, sabemos que la obstrucción tiene que ser alta. Entonces la doctora se anima y me dice, eso debe ser una atresia de esófago, pero de hecho ese diagnóstico le falta un apellido con el examen físico que nos están dando, la distensión abdominal. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, que tiene una fístula traqueosofágica distal, ¿verdad? Y como tiene una fístula traqueosofágica distal, está pasando aire de la tráquea al tracto gastrointestinal. Entonces miren que la historia nos dio el diagnóstico. ¿Cómo lo confirmo? Unos rayos X con una sonda radiopaca. La gran mayoría de las sondas tienen una línea que son radiopacas. Aquí en la imagen lo podemos observar. Bueno, ahí ven la flecha, ¿cierto? Sí se ve la flecha. Bueno, ahí vemos la flecha y vemos cómo la sonda no pasa. Miren que la cámara gástrica está distendida. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una fístula traqueosofágica distal. En esta imagen se ve mucho mejor la sonda radiopaca. Miren que se detiene acá. No hay paso hasta el estómago. Pero en este caso no vemos aire en la cámara gástrica. ¿Eso qué nos hace sospechar? Que es una atresia de esófago sin fístula o es una fístula proximal. Para nosotros los cirujanos eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando hay fístula distal, normalmente nos permite hacer una anastomosis primaria. Cuando no hay fístula distal o es una fístula proximal, normalmente los cabos del esófago son mucho más amplios y es más difícil lograr hacer una anastomosis primaria. Miren que esta imagen es mucho más bonita, vemos incluso cómo la sonda se devuelve, no hay paso, tampoco hay aire en el estómago. Entonces recordemos que la atresia de esófago es una malformación, una de cada 5.000 nacidos vivos, es una alteración del intestino primitivo anterior en donde la yema traqueal no se separa adecuadamente del esófago y al no separarse existe una persistencia de la comunicación traqueobronquial y además no hay continuidad entre la parte proximal y distal del esófago. 50% se asocian a otras alteraciones, entre ellas la cardiopatía, la asociación Bacter, que es vertebrales, traqueobronquiales, urinaria, del radio y por último renales. Entonces debemos descartar que este niño tenga otro tipo de alteraciones. De hecho, en los rayos X también podemos ver si existen o no hemivértebras o si existen alteraciones en el antebrazo. ¿Cuál es el manejo? El mismo que le dimos al recién nacido. Sonda orogástrica, aspirar, flujo metabólico, evitar la acidosis, posición antirreflujo y poderlo remitir de forma adecuada a un nivel donde lo podamos llevar a cirugía. ¿Cuál es nuestro segundo caso? Una niña de 2 días de vida, nació en Begachí, ahí está el problema, que es niña, no mentira, que tiene 2 días de vida, nació en Begachí, la madre relata que desde el nacimiento presenta vómito bilioso sin deposiciones. Al examen físico la mucosa está seca, distensión epigástrica y abundante drenaje bilioso. ¿Quién se anima? Claro, entonces la doctora dice algo importante, eso debe ser una atresia duodenal porque el drenaje es bilioso y porque la distensión es epigástrica. Recordemos que la atresia duodenal es una malformación de organogénesis como la atresia de esófago. ¿Qué quiere decir eso? Que ocurre antes de las 12 semanas posconcepcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que se asocia a cromosomopatías y a otras malformaciones. Importante, fundamental, hay que descartar también soplos, alteraciones cardíacas, falla. ¿Cómo la diagnosticamos? ¿Cuál es el mejor medio de contraste en un niño con una obstrucción del
del sistema digestivo, el aire. Los bebés en la vida fetal no tienen aire en los intestinos. ¿Por qué? Porque tienen el líquido. Entonces el mejor medio de contraste es el aire. ¿Cómo diagnosticamos una atresia de duodeno? Esperar que el niño degluta aire y le hacemos unos rayos X toracoabdominal. ¿Cuál es esa imagen, doctora? La imagen de la doble burbuja. Hasta ahora miren que no hemos pedido ni TAC, ni resonancia, ni gamografía, ni secuenciación genética, no hemos pedido factores posttranscripcionales, no hemos pedido ningún tipo de marcador genético, ni microarrays, ni ninguna cosa de ella. Una placa simple, toracoabdominal, ¿verdad? ¿Qué observamos? La burbuja del duodeno y la burbuja de la cámara gástrica. Ahí está el diagnóstico. A mí me da mucha risa porque a veces lo vemos muy elemental y créanme que en grandes servicios, con mucha experiencia, se nos pasa una imagen demasiado elemental. Este es otro paciente, miren la imagen de la doble burbuja, no hay aire distal. Otra imagen. Diagnóstico diferencial de esto, un páncreas anular, unas bandas de LAT, una obstrucción del duodeno, una membrana duodenal, pero lo que sabemos es que es una obstrucción a nivel del duodeno. Por epidemiología, lo más frecuente sería la atresia de duodeno. ¿Qué tal estas imágenes? Miren que es una imagen de una distensión. Estos son diagnósticos diferenciales de la atresia de duodeno. Aquí lo que estamos sospechando es que existe otro fenómeno obstructivo. A este paciente le hicieron un tránsito intestinal y en el tránsito intestinal, vea, alguien está saludando por ahí en una ventanita. Bueno, ¿y qué es lo que vemos? Que a nivel de la segunda porción del duodeno vemos una cintura. ¿Qué puede ser esto? Un páncreas anular, por ejemplo. Miren, aquí estamos observando una membrana de duodeno. Vemos que es una membrana fenestrada, hay dilatación de la primera porción del duodeno y del estómago y existe muy poquito paso de medio de contraste distal. Miren la imagen de la membrana. Aquí vemos una estenosis de duodeno que es mucho más raro, más extraño. Y bueno, el mismo paciente de Amalfi, esta imagen, ¿qué vemos en esta imagen? Más niveles hidroaéreos. ¿Esto qué nos hace pensar? Que la obstrucción es más distal, o sea que probablemente es una obstrucción yeyunal. ¿Estamos de acuerdo? Importante, la obstrucción yeyunal, a diferencia de la obstrucción duodenal, no es de organogénesis, es posterior a las 12 semanas, es una obstrucción disrupcional. ¿Qué es disrupcional? Que se formó adecuadamente el intestino, pero un evento vascular, un volvulus, una infección por citomegalovirus, por Epstein-Barr, llevó a una trombosis, a isquemia, necrosis, y normalmente las atresias de yeyuno y de ilion no se asocian a otras malformaciones, normalmente, a diferencia de la atresia de duodeno. Miren qué bonita la imagen. Y si vemos más niveles, entonces es más distal, va a ser ileal o va a ser colónica. Entonces, una atresia yeyunal. Tercer caso, niña de 1 hora de vida, al momento del nacimiento presenta depresión respiratoria severa, cianosis y disfunción marcada del murmullo vesicular izquierdo. La paciente requiere control de la vía aérea, hay que intubarla. ¿Qué se les ocurre que puede ser el diagnóstico? ¿Cómo? Una hernia diafragmática, ¿cierto, doctora? La doctora fue del flexible de cirugía pediátrica, hizo internado en cirugía pediátrica. Entonces, por supuesto, miren que es un niño que no es capaz de respirar, tiene abolido el murmullo vesicular del lado izquierdo, tiene los intestinos probablemente metidos en el tórax y está comprimiendo el pulmón. Diagnóstico diferencial, un neumotórax a tensión, por ejemplo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Rayos X, miren los rayos X de este recién nacido. ¿Qué vemos? Todo el mediastino desplazado, el pulmón atelectásico y un asa de intestino metido en el tórax. ¿Cómo sé que es intestino? Sonda, la sonda está llegando a la cámara gástrica dentro del tórax. ¿Sí ven la sonda? Otra imagen, intestino volvulado dentro del tórax. Recuerden que la hernia diafragmática, si es una alteración de organogénesis, no se cerró adecuadamente la parte
peritoneal, se asocia a cardiopatía del 50%, hipertensión pulmonar e hipoplasia del pulmón. Lo que mata a estos bebés, más que la hernia diafragmática, es la hipoplasia del pulmón. Entonces son bebés que no son capaces de respirar solos, ¿verdad? Hay hipertensión de toda la circulación pulmonar y pueden tener una cardiopatía severa. ¿De qué depende la sobrevida? De la cardiopatía y del grado de hipoplasia. A veces incluso la hipoplasia puede ser bilateral. ¿El procedimiento quirúrgico en qué consiste? Devolver o reducir las asas de intestino al abdomen y cerrar el defecto. Pero el riesgo quirúrgico y de muerte por la cardiopatía y por la hipertensión es muy alto. El 50% de los niños sobreviven, el otro 50% no logra sobrevivir. ¿Listo? Esta es otra imagen. Vemos esta asa de intestino dentro del tórax. Digamos que en los mejores centros del mundo se habla de poderle hacer ECMO, circulación y oxigenación extracorpórea. Hay otros grupos de medicina fetal que lo que están tratando de hacer es oclusión de la tráquea para tratar de aumentar las secreciones pulmonares, pero realmente en el tiempo no hay estudios doble ciegos, aleatorizados, que demuestren que alguna de estas técnicas sí mejora o no la sobrevida. Lo que sí es cierto es que va a depender, como ya lo dije, de la cardiopatía y de la hernia y de la hipertensión pulmonar. Bueno, caso número 4. Es un paciente de sexo masculino, prematuro de 32 semanas, 1.400 gramos y 2 días de vida. Presenta intolerancia a la vía oral, distensión abdominal marcada y vómito. Le pasaron una sonda orogástrica con drenaje bilioso, el abdomen está distendido, doloroso y timpánico. ¿Qué nos hace pensar esto? Un prematuro de 32 semanas de 1.400 gramos que no tolera la vía oral. La causa más frecuente de abdomen agudo inflamatorio en los niños. Pista, comienza por enterocolitis y termina en necrosante. Una enterocolitis necrosante, ¿cierto? Entonces, una enterocolitis necrosante en nuestros días vienen en aumento. La gran mayoría de los prematuros antes morían por la enfermedad de membrana hialina. Como ya disponemos del surfactante pulmonar, la inmadurez del intestino es la segunda causa de muerte. Básicamente, ¿qué es lo que se produce? Se produce una respuesta antígeno-anticuerpo. Se ha tratado de involucrar que esta respuesta es por los lípidos de la leche, otros dicen que es por la osmolaridad, también hay reportes de casos que es por colonización de Clostridium y de otras cepas bacterianas en las unidades de cuidados intensivos neonatal, pero lo que sí es que esta cascada inflamatoria produce grandes niveles de histamina, de óxido nítrico, vasodilatación, caída del flujo y lleva a la isquemia microangiopática en estos pacientes, llevando entonces a la necrosis, a la exfacelación y a la perforación del intestino. Los rayos X son muy claros, ¿verdad? Los rayos X básicamente nos van a mostrar aire en la pared intestinal. Miren que vemos distensión, edema de la pared y neumatosis. Esta es la neumatosis. A veces podemos observar también aire en la porta y el diagnóstico está hecho. La clasificación de Bell básicamente nos habla de la severidad de la patología. Para nosotros como cirujanos es importante saber si hay necrosis o no y si hay perforación o no, porque es la diferencia entre darle manejo médico y manejo quirúrgico. El manejo médico es quitar la vía oral, iniciar NPT, comenzar antibióticos, reposo gastrointestinal. Si está perforado hay que operarlo. Problema, muchas veces el estado clínico del paciente, la acidosis, la trombocitopenia, la respuesta inflamatoria no nos permite llevarlo a cirugía y hay que optar por una medida intermedia como es el DREN peritoneal. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? La enterocolitis necrosante. ¿Qué sucede en el mismo caso número 4, 2 días después? 2 días después el mismo paciente empeora su condición clínica, se encuentra disneico, aumento de parámetros inflamatorios, taquicárdico. Muchos de estos niños no hacen ni siquiera leucocitosis, los bebés hacen leucopenia, trombocitopenia, hacen freno medular, aumento del perímetro. Y cuando hacemos unos rayos X, miren, ¿qué vemos en esa imagen? Un neumoperitoneo gigante, o sea, el niño se perforó, es quirúrgico, hay que ver si la condición clínica lo permite llevar a cirugía. Problema, solamente el 50% de los niños perforados con necrosis extensa muestran esta imagen. Hay un 50% de los pacientes que no nos dan esta imagen y uno como
quirúrgico, como cirujano entra en el dilema: lo opero, no lo opero, si lo opero y no está perforado, lo mato, pero si sí está perforado y no lo llevo a cirugía, se va a morir. Entonces hay que hacer una buena comunicación entre el cirujano y el neonatólogo, ver gases arteriales, exámenes de respuesta inflamatoria, el examen físico y lógicamente el seguimiento radiológico. Pero miren que la imagen es la imagen clásica del balón de fútbol americano, donde vemos un neumoperitoneo gigante que nos debe hacer llegar a la decisión quirúrgica para descomprimir y drenar la cavidad peritoneal. El caso número 5 es un paciente de sexo masculino de 3 días de vida. Tiene distensión abdominal, escasa salida de meconio y presenta vómito bilioso, deterioro respiratorio. Al examen prenatal tiene una ecografía prenatal que reporta masas hiperecoicas intraabdominales, dilatación intestinal y no se visualiza la vesícula biliar. Al examen físico tiene taquicardia, abdomen distendido, se palpan masas pastosas en el abdomen y llama la atención que tiene estenosis anal. Este es el más fácil de todos. ¿Qué tiene? No tiene vesícula, masas pastosas en el intestino. Pista, una mutación del brazo largo del cromosoma 11. Bueno, es una alteración de las glándulas exocrinas. Se diagnostica con iontoforesis. Claro, el hilio meconial, acuérdense que es la manifestación intestinal más frecuente de la fibrosis quística, ¿verdad? Que dan neumonías a repetición, que en muchas ocasiones nos van a dar también alteraciones de la secreción pancreática y hace que la materia fecal se rica en elastina, pastosa, deshidratada, se vuelve como plastilina dura dentro del intestino y nos lleva a la obstrucción intestinal por materia fecal dura. Los rayos X que nos muestran esta imagen clásica, que es la imagen de panal de abejas, miren que se ve dentro del intestino esta imagen como llena de burbujitas y una obstrucción intestinal distal. En esta imagen se ve mucho mejor la imagen del panal de abejas. Miren que hay niveles hidroaéreos hasta el ilion distal. Lo mismo. Cuando yo tengo obstrucciones intestinales distales o muy bajas, lo recomendable es hacer un colon por enema, ojalá no con varios, sino con medio hidrosoluble. ¿Qué es lo que nos muestra el colon por enema? Que hay un microcolon, ¿verdad? ¿Qué es un microcolon? Un colon defuncionalizado, por ahí no ha pasado materia fecal, no se ve el patrón austral normal y no existe paso de medio de contraste por la válvula iliocecal. Esta es otra imagen de microcolon. Miren cómo encontramos el intestino con pérdida del patrón austral. Manejo inicialmente enemas, N-acetilcisteína y cuando definitivamente no se logra sacar el tapón de meconio hay que operar al niño, abrir el intestino y sacarse. Aquí vemos otra imagen. Entonces, diagnóstico iliomeconial. A veces durante la vida fetal se puede perforar el intestino y cuando se perfora la materia fecal se riega en la cavidad peritoneal. Realmente la peritonitis que produce es más química. ¿Por qué? Porque como el niño no se ha colonizado por bacterias, no nos va a dar una peritonitis bacteriana, sino que el fetico lo que va a hacer es una peritonitis que se va a calcificar. Muchas veces la perforación se sella en la vida fetal y lo identificamos porque tiene meconio. Miren, por ejemplo, aquí está en el escroto, meconio viejo calcificado. Caso número 6. Un paciente de sexo masculino, 1 mes de edad, la madre consulta por constipación desde el nacimiento, tiene distensión abdominal, retardo del desarrollo, el niño no presenta deposiciones desde hace 5 días y al tacto rectal presenta ausencia de materias fecales en la ampolla. Miren que este niño nació comiendo, pero el gran problema es que le da dificultad de fecar, el meconio se retarda, ¿verdad? Le tienen que hacer estímulos anales, las materias fecales pueden salir siendo expulsivas. ¿Y cuál es el diagnóstico? Una enfermedad de Hirschsprung, ¿verdad? Omegacolon aganglionar es la primera posibilidad. Recuerden que es una migración
de las células de la cresta neural, del plejo de Meissner y de Auerbach, que es cefalocaudal, que existen diferentes formas poligénicas de presentación. Normalmente compromete el segmento recto sigmoides, pero puede llegar a comprometer todo el colon o incluso el intestino. Cuando yo hago unos rayos X, lo que veo es una imagen clásica de una obstrucción intestinal distal, gran distensión de asas intestinales, no hay paso de materia fecal al colon y probablemente se comporta como una obstrucción. Miren que en estas obstrucciones bajas le hacemos un colon por enema y que nos llama la atención que hay una zona de transición. El colon distal es delgado, sin austras, pero el colon distal es dilatado y hay una zona de cambio de calibre. ¿Sí se están dando cuenta? Esta es la imagen clásica del colon por enema de los niños de Hirschsprung. A veces no es fácil diagnosticarlo porque tenemos segmentos ultra cortos o tenemos segmentos muy largos. El nombre de Hirschsprung es por Alfred Hirschsprung, que en 1890 publicó la primera serie de casos en la Academia de Berlín. Miren la imagen quirúrgica, miren que la zona de transición se ve igual que se ve en el colon por enema. Bueno, el caso número 7 es de un paciente de un día de vida. Fue remitido de vigía del fuerte, historia de distensión abdominal y salida de meconio por la base del pene. Miren al examen físico qué es lo que estamos viendo. ¿Cuál es el diagnóstico? Una malformación anorrectal, no tiene ano, con fístula perineal. Por definición es una malformación anorrectal baja, incidencia de 1 de cada 5.000 nacidos vivos. La diferenciación entre alta y baja es el diafragma urogenital. Si yo veo que hay salida de meconio en cualquier parte del periné, pues lo catalogo como una malformación baja. ¿Cuál es el manejo? El manejo es hacerle una anoplastia en el periodo neonatal, pero como les dije, en una unidad de cuidado intensivo se va a comportar como una obstrucción intestinal, se asocia al Bactrel, o sea que es una malformación de la organogénesis. Debemos hacerle una ecocardiografía, una ecografía, hasta el 30% tienen alteraciones del árbol urinario. Cuando son cloacas puede llegar a tener hasta un 70-80% de alteraciones del genitourinarias urinarias. Y el manejo es, como ya lo dije, una anoplastia. Entonces, ¿qué es una malformación anorrectal baja? Miren el mismo caso. En este caso, no vemos ano. Es muy sencillo. Si yo veo salida de meconio en el periné, baja. Si el niño orina meconio o le sale meconio a la niña por la vagina, es alta. ¿Por qué? Porque está por encima del diafragma urogenital. En el caso de ser alta, lo que hay que hacer es una colostomía y después de hacerle la colostomía, en un segundo tiempo quirúrgico, a los 4 o 6 meses, reparar el periné por una anorrectoplastia sagital posterior, exteriorizar el ano y reparar los músculos del complejo pélvico. ¿Qué sucede? En este caso no sabemos si es alto o baja. ¿Por qué? Porque no hay fístula en el periné y no está orinando meconio. Puede estar arriba, puede estar abajo. En estos casos es donde recurrimos al invertograma. Esperamos 18 o 20 horas que el niño degluta aire, que el aire llegue hasta la porción distal del intestino, se le pone una monedita o un marcador radiopaco en el periné y se mira la distancia. Si mide más de 1 centímetro, estamos ante una malformación anorrectal alta. Si mide menos de 1 centímetro, estamos ante una malformación anorrectal baja. Entonces, aquí nos encontramos ante una malformación anorrectal alta. Caso número 9, niña de 12 días de vida, con cuadro de irritabilidad, intolerancia labioral, vómito bilioso, pulso 180, el abdomen es plano y doloroso a la palpación. Miren que este caso clínico nos dice que es una niña que los primeros 12 días de vida comía normal, y a los 12 días comienza con un franco abdomen agudo, no tolera la vía oral, pero el abdomen no es distendido, el abdomen es excavado y muy doloroso. Miren los rayos X, tiene un fenómeno obstructivo. ¿Qué diagnóstico creen que tiene? Probablemente tiene una malrotación intestinal. ¿Qué sucede?
que el 10% de la población tiene algún grado de malrotación intestinal. Es por eso que a veces las apendicitis también son difíciles de diagnosticar. Hasta un 1% de las malrotaciones tienen significancia clínica, y ese 1%, el 50% debutan en el periodo neonatal y el otro 50% el primer año de vida. Esta debutó en el periodo neonatal, el abdomen es quirúrgico, hay que operarla, pero si a mí me consulta un niño con constipación, con vómito frecuente, que no mejora, que vomita, probablemente yo le tengo que hacer un tránsito intestinal y un colon por enema. ¿Qué diagnóstico tiene este tránsito intestinal y este colon por enema? Una malrotación. ¿Por qué? Miren el duodeno dilatado, no hay paso al duodeno. Acuérdense de las famosas bandas de Ladd, las bandas de Ladd descritas por primera vez por William Ladd, 1930 en Boston. Y además de eso vemos el ciego del lado izquierdo y el apéndice del lado izquierdo. Otras imágenes de malrotación intestinal, miren cómo vemos el duodeno completamente al lado derecho de la cavidad abdominal. Debemos descartar otras causas de obstrucción, ya lo dijimos, la atresia de duodeno, la obstrucción duodenal, el volvulus. Miren esta otra volvulus por malrotación, vemos que no hay adecuado paso del medio de contraste. Miren otras imágenes de tránsito intestinal, miren que la sed duodenal, que normalmente es así, aquí se ve completamente alterada. Miren un volvulus de intestino con un tránsito, miren que es en forma como si fuera de un arbolito de Navidad o de una cáscara de manzana. Miren qué interesante, aquí está todo alrededor. La rotación intestinal normal se da en contra de las manecillas del reloj, 270 grados sobre la arteria mesentérica superior hacia las 12 semanas de vida intrauterina. Miren que como este no rotó, está girando alrededor de la mesentérica y se volvula muy fácil, es como una imagen de sacacorcho. Bueno, entonces, conclusiones. ¿Qué me interesa que se vayan grande con esto? Hombre, signos de alarma en un recién nacido. Un recién nacido cuando nace tiene que comer, respirar bien, orinar y tener deposiciones. Si algo no está sucediendo adecuadamente, hay que estudiarlo, no se puede ir para la casa. Segunda cosa importante, un buen examen físico y descartar otras malformaciones. Tercero, hay que remitirlo adecuadamente a un nivel de complejidad donde se pueda atender. Cuarto, hay que remitirlo adecuadamente, ¿verdad? Que no llegue a ser acidótico, hipotérmico, deshidratado, con alteraciones hidroelectrolíticas. Fundamental, el diagnóstico lo hace unos buenos rayos X toracoabdominales. El mejor medio de contraste es el aire. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Me dijeron que dejara 10 minutos para preguntas antes de las 5 y vamos bien en el tiempo, ¿cierto? Que no se me vayan a dormir ustedes. ¿Preguntas? ¿O qué razón? Profe, si quiere, tenemos tiempo para un... ¿no? En el chat preguntan que cuál es el tiempo de espera para la orquidopexia. Bueno, realmente eso no es un tema del seminario de hoy, pero aprovechemos que hay cirujano pediátrico acá, ¿verdad? Normalmente, acuérdense, el 80% de los niños con testículo mal descendido descienden los primeros 6 meses de vida. Normalmente los estamos operando entre los 6 meses y el primer año. Aquí hay que hacer una salvedad, ¿verdad? Muchos de los niños que a veces remiten como testículo mal descendido, realmente es un testículo hiperactivo o retráctil. Cosa grande, regaño. La región inguinoescrotal no se examina con ecografía, es un buen examen físico. Si yo a un niño le echo gel frío y un ecógrafo encima, a cualquiera se le suben los testículos a la ingle. ¿Sí me estoy explicando? Tiene que ser en un ambiente caliente, un buen examen físico, haciendo el bloqueo en la región inguinal y agarrando el testículo con las manos. Entonces, ahora, si definitivamente el testículo está mal descendido, entonces yo debo preguntarme, puede ser que no esté, que tiene una anorquia, puede ser que sí esté pero en el canal inguinal, o puede ser que sí esté pero intraabdominal. Entonces, la mejor conducta es remitirlo primero al pediatra y después al cirujano infantil, que le haga, ¿verdad?, le complete el examen físico y en caso de ser necesario, llevarlo a cirugía en la edad adecuada
o una laparoscopia diagnóstica si definitivamente no se palpa. Preguntan también si hay otros criterios para manejo quirúrgico en enterocolitis aparte del neumoperitoneo. Sí, buena pregunta. Cuando hay un neumoperitoneo visible, pues yo creo que es demasiado obvio. A veces, como les decía, de entrada no se pueden llevar a cirugía porque hay que estabilizarlo, se coloca un dren peritoneal. Muchas veces no se ve neumoperitoneo. ¿Qué nos debe hacer tomar la decisión de llevarlo a cirugía? Primero, la comunicación con el neonatólogo. Cuando a ti te dicen, ve, el niño se está deteriorando, está en distrés respiratorio, no ventila solo, las plaquetas le están bajando, los leucocitos están bajando, el examen físico es de un abdomen agudo, es mejor llevarlo a cirugía. ¿Por qué? Porque estamos viendo un deterioro clínico progresivo en el paciente y probablemente tiene un segmento isquémico importante. El manejo quirúrgico a veces nos permite hacer una resección y una anastomosis. A veces la condición del niño no lo permite y lo que hay que hacer es una ostomía. O a veces si es una necrosis masiva y se necrosa todo el intestino, lo que podemos hacer es muy poquito. Es la principal causa de intestino corto en niños. ¿Hay más preguntas en el auditorio? Listo, bueno, muchas gracias.